Bueno, el tema de hoy justamente es por qué fracasan las PMO. No, muchas veces, ¿no? En muchas empresas, nosotros tenemos tanto en empresas grandes, empresas medianas, pequeñas, ¿no? Que se dice, bueno, nosotros realizamos proyectos, somos empresas constructoras, tenemos muchos proyectos en cartera, hacemos o una inmobiliaria que hace 3, 4, 5 proyectos, ¿no? Vamos a instalar, vamos a implementar una oficina de PMO, ¿no? Entonces, en muchos casos se implementan, se contratan externamente una oficina de PMO o implementan un área interna, ¿no? Contratan a una persona con experiencia justamente en trabajo de PMO y le dan esa encargatura de que forme al interno in-house una oficina de PMO para que comience a gestionar los proyectos, ¿no? O muchas veces contratan a una empresa, ¿no? Que se presenta justamente con una oficina de gestión de proyectos para que justamente empresa, esta PMO externa puede ayudar a las empresas a poder gestionar y ayudar en la cartera de proyectos a que estos ya tengan éxito, ¿no? En muchos casos con éxito y en muchísimos casos también sin éxito, en cierta manera fracasan este intento, no llegan a madurar, abortan justamente el programa de PMO, no ven resultados. Las razones son muchísimas, tenemos muchísimas razones en las cuales vamos a ir detallando justamente a medida que vamos a desarrollando este tema. Bueno, ¿por qué fracasan? Bueno, tenemos la principal causa justamente que ha visto a lo largo digamos, de la experiencia que se tiene, que se ha visto en varias empresas, se han analizado, digamos, organizaciones, ¿no? Se ha revisado ponencias, se ha revisado investigación. Una de las principales causas justamente es la estructura de la gestión, ¿no? Porque primero tenemos que centralizarnos y tener muy claro qué cosa es una PMO. Una PMO es una oficina de dirección de proyectos. Su nombre lo dice, Project Management Office. Es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas técnicas, ¿no? La responsabilidad de una PMO puede abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno más proyectos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Cuando nosotros somos una organización, ¿no? Puede ser una organización internacional, una organización por el propio gobierno, puede ser una organización mediana, mediana grande, pequeña, microempresa. Entonces, nosotros al nivel de la alta dirección tenemos que tener bien definido cuál es nuestra estructura y qué cosa queremos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si nosotros nos estamos dedicando justamente a gestionar proyectos del todo tipo que sean, pueden ser proyectos de investigación, proyectos de desarrollo de software, proyectos de construcción, proyectos inmobiliarios, proyectos de insumos químicos, proyectos de investigación de un laboratorio farmacéutico, N proyectos, debemos tener muy claro qué cosa queremos, qué cosa estamos haciendo, a dónde queremos ir, ¿no? Porque justamente una PMO nos va a ayudar en el qué, en el cómo, ¿no? Aterrizar qué cosa queremos hacer y cómo, y nos va a ayudar a cómo gestionarlo y cómo llegar a nuestro objetivo, a nuestra misión, ¿no? A nuestra visión. Entonces, una estructura este, de gestión dentro de la empresa tiene que estar bien definido. ¿Qué cosa va a ser la PMO? ¿No? ¿En qué lugar va a estar en la organización? ¿Qué gobernanza va a tener? ¿A qué me refiero que gobernanza? ¿Cuál va a ser el índole de influencia que va a tener esta PMO dentro de la organización y qué va a abarcar? ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿No? ¿Qué cosa vamos a medir? ¿Qué vamos a medir? Por ejemplo, somos una empresa de proyectos inmobiliarios, ¿no? Tenemos 4 o 5 proyectos a la vez, somos una empresa pequeña, mediana, ¿no? Que hacemos, digamos, 4 edificios a la vez, 4 proyectos, ¿no? En el cual vamos a implementar una PMO, pero tenemos que tener definido qué cosa queremos y qué cosa queremos medir, ¿no? Por eso justamente también es
¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo vamos a establecer los resultados? ¿No? Entonces nosotros una métrica puede ser nuestras métricas previas a una PMO son tanta cantidad de recursos asignados a un proyecto, tanto dinero se gastó en gastos generales de este proyecto, este ha sido nuestro porcentaje de inversión en costos, este ha sido nuestro porcentaje en inversión del tiempo, hemos tenido tal porcentaje en relación al tiempo estimado de retraso. Entonces, son todas esas métricas que nos van a ayudar justamente a poder medir si, si hemos acertado o no en la contratación de una PMO o no. También, digamos, ver cuántos recursos estamos gastando, cuántas horas hombres estamos implementando en nuestros proyectos, qué tan eficientes somos, ¿no? Y de ahí ya viene la misión justamente de una PMO. Una PMO, lo primero que tiene que hacer dentro de nuestra organización es la estandarización. ¿A qué me refiero? Que todos los proyectos deben ser uniformes y deben tener procesos homogéneos, en el cual, digamos, el mismo proceso debe estar, digamos, hablando de una empresa constructora, el mismo proceso debe seguirse en un proyecto inmobiliario en Tarapoto, que el mismo que tengo en Lima y Miraflores, o que tengo el mismo en Arequipa, o el mismo que tengo en Ica, ¿no? Los procesos deben ser los mismos, la estandarización debe ser también la misma, la información, la reportabilidad también. Por eso es muy importante cuando yo tengo, digamos, procesos estandarizados, tengo procesos ya definidos, tengo plantillas, ¿no? Tengo la forma de cómo nosotros vamos a presentar la información y marcar nuestra reportabilidad, va a ser muy fácil compartir recursos en metodología. ¿Qué quiero decir? El gerente de proyectos de Tarapoto, yo lo puedo cambiar al proyecto de ICA, puedo cambiar el de Arequipa y colocarlo en Lima, y el proceso no tiene por qué cambiar ni en la gestión de proyectos tampoco, ¿no? Pueden cambiar los profesionales y el proyecto tiene que seguir igual, ¿no? Y la reportabilidad también debe ser la misma que reporto en ICA, la misma que reporto en Arequipa, la misma que reporto en Chiclayo, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda una PMO como primer requisito es que esta PMO llegue, ¿no? Con todo este know-how para ser implementado en las empresas, ¿no? Una PMO que no tenga justamente todo este know-how, no llegue con toda esta información, no llegue con todos estos procesos y esta estandarización, es una PMO que no está madura, no es la adecuada para tu organización. Puede ser que el proceso de modelación pueda ser in-house, es correcto, porque digamos tú vas madurando juntamente con la PMO, pero si uno contrata una PMO externa, esta PMO sí debe llegar con toda esta estructura organizacional, debe llegar con todo este know-how, llegar con todos los procesos de estandarización para ser implementados en vuestras empresas o organizaciones, ¿no? En la oficina de gestión de proyectos son creadas con la gestión de mejorar la gestión y el éxito de los proyectos dentro de la organización. Es justamente los indicadores, cómo nosotros vamos a medir una PMO, es lo que nos va a marcar ello. Si antes teníamos un porcentaje, digamos, de 30% en el tiempo de retraso, cuando nosotros implementemos una PMO, eso tiene que ir mejorando con el paso de los tiempos. La reportabilidad también tiene que ir mejorándose en su calidad. Asimismo, también los procesos deben ser homogéneos. Así, con ello evitamos muchas veces que hayan muchas horas hombre desperdiciadas para cada uno reportando de manera diferente. Entonces también tiene una forma de medir una PMO es justamente que se optimice las horas hombre. Quizás ya en un proyecto al tener una PMO no necesite 10 personas, 8 personas, sino pueda reducirse a 5. ¿Por qué? Porque ya tengo todo estandarizado, todos los procesos y toda la reportabilidad uniforme. Hago un ejemplo, justamente, y eso lo hacemos en las clases cuando llevamos las de la oficina de la PMO, y es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y a mí me ha pasado, y ha pasado generalmente
a muchos profesionales cuando hemos llegado a una empresa, digamos, pequeña, una empresa mediana o mediana grande, o quizás también una empresa grande, ¿no? Que maneja muchísimos proyectos. ¿Qué pasa allí? ¿No? Cada proyecto se maneja de manera independiente, como pareciera que cada uno tuviera una gobernanza independiente una del otro, como si fuera, digamos, cada proyecto una organización aparte. Por ejemplo, cada gerente de proyecto o ingeniero residente con su equipo dan una reportabilidad. Generalmente es en Excel, generalmente llevan su cronograma en diferentes software. Por ejemplo, si un especialista de planeamiento, un planner de un proyecto viene en primavera, lo hace en primavera. El otro especialista domina o se adecua mejor con un project, lo hace en el project, el siguiente lo hace con una curva S, con cuadros de Excel, y quizás cada uno trabajando su reportabilidad de manera diferente. ¿Qué pasa con ello? Gastamos muchísimas horas, hombre, en ello, porque mientras que cada uno está elaborando la forma de reportar, ¿no? Dejamos justamente tiempo, o quitamos tiempo a lo que es su función principal, que es justamente reportar y darnos otros indicadores de SPI, por ejemplo, ¿no? Tener nuestra línea base marcada. Entonces, quitamos muchas horas justamente de ello, ¿no? O a llevar análisis, o a hacer forwards, o a hacer cronogramas aceptados de mes a mes. Entonces, igual con costos también, cada uno hace su propia estrategia de costos y nos lleva muchísimo tiempo a lo que podemos hacer o a lo que, por ejemplo, en un proyecto de esta índole, por ejemplo, de edificios, de inmobiliarios, que es lo que más nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un buen supervisor, ¿no? De obras, ¿no? Un buen coordinador, ¿no? De todas las especialidades, un arquitecto, un ingeniero residente, quizás un administrador. Pero sigamos, si perdemos muchísimo tiempo, por ejemplo, en hacer cada uno su protocolo de calidad, cada uno hace su reportabilidad, eso al final, esa reportabilidad va a caer en saco roto porque la central o la empresa o el núcleo central de esa organización va a estar interpretando cada documento, cada reportabilidad en Excel, que generalmente como experiencia nosotros tenemos pues que digamos, un análisis en Excel, una hoja de cálculo de Excel, generalmente le entiende el que la ha creado, nadie más. El resto tiene que tenerlo al costado para tratar de interpretarlo. Entonces, es muy importante justamente este proceso de estandarización. ¿Qué pasa? ¿No? Si es una PMO madura, ¿no? Te va a llegar con toda la estandarización y va a llegar con un aporte real al proyecto. Pero digamos, si una PMO llega básicamente, muchas veces es vista como un órgano auditor que llega a pedir información, dame esta reportabilidad, preséntame tales planes, necesito que me envíes todos tus avances. Eso ya no es una PMO, sino es una oficina técnica central, que muchas veces lo que ocasiona, como su nombre lo dice, ¿no? De por qué fracasan las PMO, se convierte, digamos, en una oficina central, de oficina técnica que recoge reportabilidad y lo que hace es consumir muchísimas horas hombre a los proyectos, ¿no? En reportabilidad y no a lo que están justamente destinados a hacer, que es justamente llevar a éxito el proyecto. Entonces, esa es una causa también en la cual, por ejemplo, una PMO puede fracasar, porque al pedir reportabilidad, al convertirse justamente en una oficina técnica, ¿no? Que justamente recopila información y la almacena y ni siquiera la procesa, justamente hace que los proyectos dediquen muchísimo tiempo a la reportabilidad y no va a haber cambios sustanciales en los indicadores, ¿no? No, digamos, va a ser más ágiles los procedimientos, va a ser, se va a reducir justamente las desviaciones en costo y tiempo, van a haber menos eventos, impactos, quizás los riesgos se activen. Entonces es muy importante justamente que la PMO sea un aporte más que una sobrecarga de trabajo a los proyectos, ¿no? Es importante recordar que el fracaso de una PMO
no suele deberse a solamente una causa, ¿no? Hemos estado viendo que son muchísimas causas. El primero comienza con la organización. Si no tiene definido qué cosa quiere, ¿no? Y qué papel va a tener la PMO dentro de su organización y cuál es el norte a donde quiere llegar, la hoja de ruta definida, es difícil que una PMO pueda ayudar. Segundo, si una PMO también se dedica justamente como un órgano auditor, se convierte ya en una oficina técnica de reportabilidad y también no aporta valor. Esta PMO también, si no tiene un know-how, no tiene un soporte de profesionales y metodología definida, es difícil que pueda también aportar valor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros de que una PMO puede aportar valor o no a una organización? ¿No? Entonces, inclusive es lo principal, ¿no? Es que se convierta en una oficina técnica en la cual nosotros tenemos que reportar, ¿no? Eso nos quita valor, que no tenga experiencia, que la organización también no tenga un norte fijo y también la PMO no nos puede ayudar porque parte de una PMO, colegas, una PMO no solamente orienta los proyectos y hace un papel de mentoring, sino también una PMO está en todos los niveles. Está en nivel de la alta dirección, ¿no? En el que ayuda justamente a ayudarlos a tener su visión estratégica de la empresa o la organización. Está a nivel justamente del manager, que son de los proyectos, en el cual co-gobierna o co-lleva, digamos, la gestión del proyecto con el gerente de proyecto o un grupo de gerentes de proyectos, y está el nivel de los especialistas, que cada especialista puede orientar y aconsejar y dar el mentoring necesario a los especialistas de cada proyecto. ¿No? Más adelante vamos a explicar, digamos, cómo compone una PMO, qué profesionales tiene, ¿no? Cómo estos ayudan justamente a llevar a éxito los proyectos, ¿no? Por ejemplo, digamos, las causas de fracaso, ¿no? Desconexión con los objetivos de la empresa, lo que hemos dicho, ¿no? La empresa sí tiene que tener bien claro, y eso sí es responsabilidad de las empresas o organizaciones, que tiene que tener un norte fijo, saber qué cosa es lo que quiere. Por ejemplo, hablemos de defensa, ¿no? Para no tocar temas netamente de construcción, ¿no? Defensa, ¿cuál es mi plan estratégico? ¿No? Digamos, el Perú, mi plan estratégico es renovar, ¿no? Mi flota, y yo tengo un plan estratégico a 30 años, porque en defensa hablamos justamente de planes a 30, 40 años, justamente por los costos de inversión, por los procesos que demoran también, ¿no? Y digamos la preparación del personal, ¿no? Estamos hablando de un plan estratégico a 40 años. ¿Qué cosa es lo que yo quiero hacer a 40 años? Bueno, yo quiero, si soy la Armada, yo quiero renovar mis fragatas de acá a 10 años. En un segundo paso, quiero avanzar para lo que son submarinos, multipropósitos, capacitar al personal y ampliar, digamos, mis maniobras operativas, incrementando, digamos, mis bases. Ya, ese es mi plan estratégico, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el plan? Y ahí es donde yo entro a la PMO a ayudarme, justamente. Que la PMO me va a decir qué cosas vamos a hacer primero, qué cosas vamos a hacer segundo, qué vamos a hacer tercero, por dónde comenzar. Tú quieres hacer todo eso, pero perfecto. ¿Tú lo quieres hacer in-house o lo quieres importar? No, yo quiero la transmisión de conocimiento, quiero hacerlo in-house. Perfecto, entonces lo primero que tú tienes que hacer es justamente lo que es transmisión de conocimiento, y eso es conocido por todos. Eso es lo que está moviendo justamente el convenio que ha hecho Hyundai con el CIMA, que justamente es ampliar su tecnología, la transmisión de conocimiento, justamente para esos pasos importantes que se quiere dar. Y eso es básicamente un rol importantísimo que tiene una PMO, ¿no? Entonces, si una PMO está desconectada de los objetivos de la empresa, no sabe los objetivos de la empresa, poco puede hacer, poco puede ayudar, y más es el dinero que se va a gastar en ello, ¿no? No tiene un mandato claro, cuál va a ser su gobernanza, en qué me va a ayudar, en qué niveles voy a estar, ¿no? Si yo no sé en qué niveles voy a estar divagando por todos sitios y no voy a tener competencias y no voy a tener una gobernanza a qué niveles de la organización voy a estar y con quién voy a coordinar, ¿no? Entonces, asimismo, también los problemas de la implementación de la gestión es
definición de poco valor clara, ¿no? Resistencia al cambio también de las organizaciones, falta de comunicación, procesos burocráticos y rígidos. Ahí es justamente donde entra una PMO poco madura, que lo primero que llega justamente es a pedir información, a pedir información, alimentarse de información, ¿no? Y sin, digamos, un valor agregado que le pueda dar a la organización, ¿no? Que no tenga recursos, que sean poco profesionales, ¿no? Y que tenga una incapacidad para evolucionarse tanto como la PMO, que se alimenta, es un círculo virtuoso de mejora continua, ¿no? Que lo ven en las organizaciones, ¿no? Que es justamente encontrar el cuello de botella, encontrar el problema, solucionarlo, y justamente una vez que soluciona y sale con éxito, encontrar justamente otra oportunidad de mejora, que eso es la cadena de valor o la mejora continua, ¿no? Asimismo, también los problemas de liderazgo de personas que no tengan un liderazgo eficaz, que sea un liderazgo ineficaz, que el personal de PMO no tenga experiencia. Muchas veces, justamente en el mercado, ¿no? En el mercado es un mercado muy grande, igual también en el mercado del Internet, de los cursos. Hay infinidad de personas, infinidad de organizaciones, infinidad de empresas que se dicen llamar PMO, pero realmente son personas con poca experiencia, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora es transmitir todo este conocimiento para ir desarrollando nuestras habilidades justamente en lo que es gestión de proyectos, en oficinas de gestión de proyectos y cómo trabajar dentro de nuestra organización, fuera de la organización o una organización externa para ayudar a las empresas, ¿no? Y lo que es las habilidades blandas, porque una PMO básicamente, si bien es cierto, tienen que tener conocimientos técnicos, pero la comunicación y la coordinación es base. Si una PMO, los líderes de una PMO, inclusive los especialistas, no tienen desarrollado lo que es comunicación y coordinación, poco pueden hacer también ayudando a las empresas, ¿no? Y otros factores que tienen expectativas poco realistas. ¿Cómo yo puedo tener una expectativa poco realista? Es con desconocimiento justamente de lo que vemos al principio, ¿no? Que es justamente es la desconexión con los objetivos, ¿no? Que esto está ligado, digamos, a las expectativas, ¿no? Si yo tengo una conexión bien clara y yo trabajo a nivel de la alta dirección y sé los objetivos, sé el norte, sé el plan estratégico que se tiene, yo y conozco la organización, la estudié, ¿no? Le hice seguimiento, yo sé lo que tiene, yo sé lo que le falta y yo puedo inclusive tener expectativas más reales, inclusive por etapas. Yo puedo plantear primera etapa, de primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Y llegar a una PMO madura y una organización madura. La PMO generalmente, cuando es externa, no es permanente, sino tiene un periodo de transmisión de conocimientos, y eso lo vamos a ver cuando veamos, digamos, contratos de G2G. En los contratos de G2G, justamente el principal requisito de estos es la transmisión de conocimiento, ¿no? Y todos los contratos de G2G, de todas las organizaciones del Estado que tenemos ahora, porque no solamente tenemos lo que es construcción, que es lo principal, ¿no? También tenemos en lo que es tecnología y lo que es defensa. Entonces también hay una transmisión de conocimiento en el cual estas TMO van a tener un tiempo definido, puede ser de 3, 4, 5 años tal vez, en el cual transmiten el conocimiento y ya se tenga una PMO interna ya con una labor ya más de apoyo que justamente de estandarización, ¿no? Entonces, tenemos muchos desafíos en el Perú, ¿no? Pero no sin antes tocar justamente lo que es una PMO, ¿no? Una PMO es un apoyo, ¿no? La PMO no te va a gestionar los proyectos, te va a dar un soporte con el cual te va a ayudar a que puedas gerenciar tu proyecto y llevarlo con éxito. Eso es lo que va a ser la PMO, su principal función en todos los niveles de la organización, de la alta dirección. Estamos hablando de directorio, estamos hablando también de dirección, de gerencia, los tipos de niveles, que eso en el curso lo vamos a desarrollar y vamos a ver de acuerdo a la WS, los niveles
y en qué niveles está justamente esta PMO y qué aporta en cada nivel. Entonces, esta PMO lo que va a hacer es acompañar a los proyectos, pero para acompañar a los proyectos tiene que darle las herramientas al proyecto. ¿Qué quiero decir? Yo soy una PMO, esta PMO llega, ¿no? Y no tiene que llegar con las manos vacías. Si una PMO que contraten en sus organizaciones, que contraten en una organización que ustedes conozcan, ustedes pueden manejarla. Si esta PMO ya sin nada, eh, creo que va también al fracaso, porque una PMO tiene que llegar con procesos y estándares. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una PMO llega a una organización, ¿no? Perfecto. Llega, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy claro a un banco, ¿no? Llega a un banco y va a trabajar esta PMO como es proyectos. Podemos decir que va a los proyectos este, que van a trabajar los créditos hipotecarios, o sea, a los proyectos de lo que son viviendas, ¿no? Lo que son edificios multifamiliares. Entonces, esta PMO va a llegar ya con unos procesos, ¿no? Que te va a decir, perfecto, tú vas a trabajar con este tipo de contratos. Este tipo de contratos, sea cual sea los contratos NEC, los FI, contratos privados, el contrato que se pueden imaginar que crean que sea el más adecuado. Vas a trabajar con este tipo de contratos. De ahora en adelante, todos tus contratos de multifamiliares va a ser con este tipo de contrato, ¿no? Entonces, tus gerentes de proyecto van a estar familiarizados con este tipo de contratos, cosa que el edificio A, B, C, D, que esté en Ica, Piura, Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, van a ser similares y todos los gerentes, todos los encargados del portafolio van a saber cómo trabajar y no va a haber ningún problema en que se puedan intercambiar. Primero. Segundo, vas a trabajar tu planeamiento con un software. Ese software va a ser el Primavera para todos y va a tener esta narrativa. Va a tener el software Primavera y va a tener, digamos, una narrativa que va a tener A, B, C requisitos en el cual va a ser muy fácil la reportabilidad. Perfecto. En lo que es riesgo vas a trabajar con un Monte Carlo. Todos los proyectos van a trabajar con el Monte Carlo, ¿no? Y todo se les va a capacitar con el Monte Carlo. Las comunicaciones van a ser comunicaciones mediante Aconex y va a ser el único medio que vas a trabajar. Las materias de comunicaciones va a ser esta y así. Y una serie de requisitos que van a estandarizar todos los proyectos, ¿no? Una vez que tengas estandarizado, te capacita, eh, te capacita y justamente ya te da ese valor. ¿Por qué? Y en calidad también. En calidad vas a trabajar con este manual de calidad, vas a desarrollar este manual de calidad y todos los proyectos van a trabajar con este. Por ejemplo, no sé, una empresa constructora grande, ¿no? Puede ser, digamos, no sé, Ola, Graña, no sé, X, ¿no? Motangil, ¿no? Ya van a trabajar bajo estos formatos. Entonces, ¿qué vas a ganar? Vas a ganar justamente que tu grupo, tu staff que está, por ejemplo, en una obra, ya no se va a estar, como dice coloquialmente, matando, desarrollando los planes, desarrollando sus formatos, sus fichas, porque todavía lo van a tener, ¿no? Entonces, lo único que se le va a hacer es ese onboarding, ¿no? O es inducción de entrada a los proyectos y con ello ya todo el personal de staff va a estar capacitado. Y con ello ganas una ventaja valiosísima que puedes rotar. Puedes balancear equipos, puedes rotar y quizás ya no necesites tanta gente. Por ejemplo, en calidad ya no vas a necesitar 3, 4, 5 personas, sino tranquilamente ya puedes tener dos senior y un junior, el junior para recopilar la información que ya está inventarizada y los senior para realizar su trabajo. Entonces, eso es un valor de una PMO. Si una PMO justamente no logra ese objetivo, está también directamente al fracaso, ¿no? En el Perú tenemos bastantes desafíos, ¿no? Porque justamente, aunque no siempre se publican abiertamente los fracasos específicos de la PMO en las organizaciones peruanas, existen situaciones y desafíos que han llevado a resultados no deseados. Basándose en factores generales y el concepto peruano, podemos inferir que la causa problemática de nuestro país se debe, por ejemplo, a la complejidad normativa y burocrática que hay en muchas organizaciones. Por ejemplo, nosotros ya ha cambiado la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado tenían lineamientos muy rígidos, los proyectos se paralizaban
justamente porque tenía la figura del supervisor, ¿no? Y el supervisor, en cierta manera, tenía el rol predominante, ¿no? El supervisor era quien revisaba la calidad, aprobaba las valorizaciones. El rol del gerente o rol de coordinador era un rol secundario, no había un rol definido, no estaban definidos, justamente había un manual, ¿no? Y ese manual no podía salirte de la normativa. Entonces, implementar una PMO, para implementar justamente una PMO en el Estado, tienen que cambiar justamente el tipo de contratos, y es lo que estamos viendo, ¿no? Todo comenzó con los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, como todos conocemos, se realizaron bajo un programa de gobierno-gobierno. Este gobierno-gobierno trajo una PMO, ¿no? Y esta PMO, a su vez, trajo estándares, ¿no? Y metodologías a emplearse en los proyectos para hacerlos más ágiles. Dentro de esos estándares, trajo específicamente los contratos NEC, que eran contratos más colaborativos, y bajo esta gobernanza es que los panamericanos pudieron, contra todo pronóstico y algo también a manera personal, ¿no? Contra todo pronóstico, estos proyectos que contemplaban de la infraestructura de los panamericanos pudieron construirse en un tiempo récord para lo que estamos acostumbrados. Entonces estamos acostumbrados que en el Estado se demore la eternidad, se paralicen, vayan a arbitraje, ¿no? Vayan a juicio, el juez es el que justamente dictamina una sentencia o no, y con ello se continuaba. Entonces, y con ello costaba el doble o el triple, porque cuando volvían a los proyectos habían que hacer reprocesos, había material que se había perdido, ¿no? Asimismo también habían que, digamos, materiales que habían estado expuestos que ya no sabía. Entonces, era muy costoso en tiempo y en dinero. Entonces, justamente esta complejidad normativa burocrática es la que se está cambiando. Ya tenemos varias instituciones del Estado que están trabajando con gobierno a gobierno. El MTC ha adquirido para la carretera central y para lo que es el viaducto Santa Rosa. Existe un acuerdo gobierno a gobierno, en el cual se está trabajando en ello. La Autoridad Nacional de Infraestructura trabaja también con contratos NEC y tiene también bajo el G2G con el Reino Unido y la Irlanda del Norte, justamente el contrato con Hyundai Hyundai y Cima, en lo que es justamente defensa naval, también está trabajándose bajo gobierno, información de conocimiento y tecnología. También tenemos el FAME también, que está con convenios también de transmisión de conocimiento, y así. El tren de cercanía también se está trabajando bajo la realidad de gobierno-gobierno. La segunda línea de justamente lo que está en un código de idea en el MTC, que es del tren Lima-Chosica, también bajo gobierno-gobierno. Entonces, tenemos muchos contratos que se están cambiando, ¿no? Y está cambiando la complejidad normativa burocrática a una más simple y sencilla y más ágil, ¿no? Quizás, digamos, tener una PMO es una inversión bastante fuerte, porque tener una PMO no es barata. Si uno quiere tener una PMO, digamos, como debe ser, una PMO completa, no es barata porque, uno, estamos hablando de un grupo humano, por lo menos, ¿no? Una PMO pequeña de 20, 30 personas. Las PMO, justamente, esas que son de gobierno a gobierno, estamos hablando de 100 personas, 120, muchos en el Perú, otros en el extranjero, ¿no? Y se les paga, digamos, tarifas internacionales. Entonces, no son nada baratas, ¿no? Por ejemplo, también tenemos resistencia al cambio en el sector público. Ha habido mucha resistencia, pero también han habido profesionales excelentes en el sector público, digamos que si bien toda su vida han trabajado con la ley de contrataciones del Estado, estos han podido, digamos, cambiar, integrar y aperturar los conceptos que se tienen justamente para este tipo de contratos colaborativos y justamente estandarizar con los procesos y la metodología de la PMO, ¿no? Tenemos que desarrollar capacitación, desarrollo de habilidades y justamente la continuidad de los cambios políticos.
Sí, es cierto, digamos, en lo que es un desafío grande justamente en el Perú son los constantes cambios políticos, pero sin embargo, la política del gobierno creo que ya no hay vuelta atrás en lo que son justamente la agilidad en los proyectos, ¿no? Y cada vez más estamos empleando los convenios de G2G con PMO. En un futuro, ya les comento, ¿no? En un futuro ya justamente es ya no depender de PMOs y de G2G, sino ya nosotros mismos ir desarrollando, digamos, los contratos FIDI, los contratos NEF aplicados al Perú. Y eso es lo que se está haciendo en muchas organizaciones. Ya también en el curso lo vamos a desarrollar estos contratos colaborativos que ya se van a emplear, digamos, y adaptar y mejorar a nuestra realidad, ¿no? Es un paso importantísimo que se está dando, pero digamos, estos son, digamos, desafíos que tenemos en el Perú para la implementación de una PMO, ¿no? Una PMO, como repetimos, una PMO es una inversión bastante grande y lo primero que tiene que tener una organización para que no fracase esta es tener un norte fijo, ¿no? Tener un plan estratégico bien definido, una visión de qué cosa es lo que quiere y justamente es la gobernanza que le va a dar a esta, ¿no? Si tiene esto bien definido, una organización, este, las posibilidades de que pueda fracasar una adaptación a una PMO, cuando es una PMO, se van reduciendo porque ya tienes un norte fijo, ya tienes a dónde vas a ir y la PMO justamente te va a ayudar a ello, ¿no? Asimismo también, ¿no? Resumiendo, una PMO está en varios niveles, tiene, así como en la organización es una pirámide que hay varios niveles, que tiene, digamos, a la cabeza, que es el CEO, la alta dirección, las gerencias, las jefaturas, las coordinaciones y, digamos, las colaboraciones, las áreas. Igual una PMO también tiene un líder de la PMO, ¿no? Un gerente general de la PMO, que justamente lo que hace es coordinar con la alta dirección las estrategias, cómo va a trabajar justamente los proyectos, ¿no? Tiene un nivel, digamos, de los project managers, que son justamente los que acompañan a los gerentes de proyectos, pueden llevar uno, dos, tres, cuatro proyectos a la vez, ¿no? Y de ahí vienen ya los que son los especialistas en contratos, los especialistas en riesgo, los especialistas en costos, los especialistas en planeamiento, que trabajan justamente a manera de, este, de una central que justamente acompaña a los especialistas de diferentes proyectos, ¿no? Entonces, pero como primer requisito es que para que no fracase una PMO, que sí tiene que llegar con ese know-how, con gente de experiencia y con todas las herramientas para que la organización pueda desarrollarse. ¿Cuáles me refiero a las herramientas? ¿No? Las herramientas son toda la metodología, todos los procesos ya definidos. Si bien es cierto, estos se pueden ir adaptando, se pueden mejorando en la organización, pero tienen que llegar con ello. Tienen que llegar justamente, por eso la experiencia en la PMO, estos son los contratos que a ti te convienen, ¿no? Que se adaptan más a tu realidad. Con este software o con esta metodología tú vas a llevar los controles. ¿Cómo va a ser tu reportabilidad? Tú vas a reportar a nivel de proyecto, a nivel de sector, al nivel de dirección y a nivel de alta dirección. A tener cuatro métodos de reportabilidad. Cada uno, por ejemplo, la reportabilidad de los proyectos van a tener estos lineamientos. Lo vamos a trabajar en un Power BI o vamos a trabajar, digamos, un dashboard con estas secciones, ¿no? Digamos, con costos, tiempo, avance financiero, avance físico, mi registro de riesgos, mi registro de eventos, ¿no? Mis problemas, ¿ya? Y eso va a ser mi reportabilidad a nivel de proyecto. Y eso lo va a leer justamente el jefe del sector y ese va a tener otro tipo de reportabilidad a nivel de dirección y a su vez a la alta dirección, ¿no? Y esa reportabilidad también la llega a la PMO justamente para estandarizar todo el proyecto. Si no tiene todo eso, justamente es un caso más de fracaso porque, digamos, no estaría aportando valor. Como experiencia, ¿no? Justamente en empresas pequeñas se quiere implementar PMOs, pero PMOs justamente que le dicen a ver qué cosas puedes hacer, ¿no? Una PMO, como le digo, una PMO no está barata, una PMO por lo menos en una empresa pequeña, estamos hablando de 10, 15 personas, ¿no? Que realmente tienen que aportar valor. Muchas veces fracasan porque caen siendo una oficina técnica más,
¿no? Comienza a ser una oficina técnica que se centra en lo que es medir el costo, y no está mal, ¿no? No está mal, pero digamos está mal orientado, ¿no? Porque digamos, implemento una PMO, comienzo a recopilar información y me convierto en un intermediario de portabilidad en el cual me centro en el costo y en el tiempo, ¿no? Entonces, ya me convierto en una oficina técnica más. ¿No? Lo que aconsejo, digamos, en estos casos es, si ya tienes una oficina técnica central, lo que aconsejo es justamente trabaja con lo que tienes y eso transfórmalo en una PMO, ¿no? Contrata gente, digamos, de experiencia, anda aumentando y que más que des trabajo a los proyectos, ayúdalos justamente a poder desarrollar. Tienes una oficina, una oficina técnica, contrata, por ejemplo, un especialista de cada uno, dos, tres, cuatro, centraliza y estos son los que hagan los estándares, esos que hagan justamente los procesos, que hagan las plantillas, para justamente liberar toda esa carga, ¿no? A los proyectos, ¿no? Implementa un software, ¿no? Implementa, digamos, un software un Power BI, que todos lo pueden ver, ¿no? Entonces centralízalo y evoluciona, ¿no? En las empresas pequeñas, medianas, lo que se ha visto es justamente contratan una empresa pequeña para PMOs, tienen poca experiencia, no tienen mucho know-how, no llegan con todas estas herramientas de ayuda, entonces eh, gastaste plata, ¿no? Que justamente las empresas pequeñas y medianas no tienen muchos recursos y lo que hacen es plata en vano, ¿no? Cuando lo que se aconseja en estos casos, y lo vamos a ver más adelante, es refuerza lo que tienes, ¿no? Y de ahí ya has madurado una PMO, ¿no? Tenemos muchísimos desafíos justamente en el Perú, ¿no? Tenemos los errores más frecuentes en la implementación de una PMO, se convierten en lecciones aprendidas, ¿no? Entre más se conozcan y se discutan, ayudarán a mejorar la implementación, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Eh, Hay PMOs que han fracasado, ¿no? Se ha fracasado justamente el proyecto de implementar una PMO en estas empresas, entonces uno debe sentarse como director, ¿por qué? ¿Qué fracasó? ¿Qué cosa hice mal? ¿No? Quiero sentarme a pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar otra PMO más fuerte, de mucho valor, quizás fuera de imposibilidades, o comienzo a trabajar en una PMO in-house que poco a poco vaya generando valor, ¿no? Como se explicó, ¿no? En minutos anteriores, las PMO deben ubicarse en relación directa con la alta dirección. Si no tenemos bien definido, digamos, nuestro plan estratégico, nuestro norte, nuestra visión, qué es lo que quiere la empresa, cuál es su norte, a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Qué es lo que espera de sus proyectos? Es muy difícil que la PMO, por más buena que sea, pueda ayudarnos, ¿no? Las PMO no son herramientas técnicas, es un soporte, sí, porque todas las herramientas con que llegan, las herramientas de gestión, ¿no? Los software, los procedimientos, los protocolos, todo eso son herramientas, como su nombre lo dice, ¿no? Son las herramientas, son, digamos, estás a la guerra, es el escudo, el padre que te voy a dar para que te pelees, pero digamos la técnica, no la formación, eso es lo que te va a ayudar la PMO. Es como que si fueran todos los soldados biólogos, las herramientas, las armas, todo, y los generales son los gerentes de proyecto y la PMO justamente los va a orientar, los va a ayudar, dándoles las lecciones aprendidas, qué cosas pasaron en otros proyectos, qué proyectos similares tuvieron, cuáles fueron sus desafíos, qué cosas hicieron bien y qué hicieron mal, porque de todo se aprende, de lo bueno y lo malo. Más se aprende de lo malo porque justamente sabe qué cosa no hacer, ¿no? Y qué cosa, y se retrocede en el tiempo, qué cosa hubieras hecho tú para mejorar esa situación. Entonces, son instrumentos de gestión que ofrecen soluciones técnicas, pero necesitan el poder para implementarlas. ¿Qué quiero decir? Aquí hablamos de la gobernanza. Si tú no le das gobernanza, no le das poder a una PMO, también va directamente al fracaso porque tú le tienes que dar el poder justamente para que pueda implementar todas sus herramientas a tus proyectos, ¿no? A todos los niveles de gestión que tienes. En concreto, una PMO debe depender directamente del órgano resolutivo. Por ejemplo, el presidente, que es en este caso la presidente,
¿no? En el cual justamente a través de sus ministros, hablando del Estado, ¿no? Tiene, digamos, la directiva o tiene la determinación de llevar proyectos enmarcados en el G2G con la PMO, ¿no? Entonces, estas PMO son PMO fuertes porque son justamente eh, contratadas por la alta dirección, no puede ser por, digamos, por el mismo MTC, los del ministro, o la NIN, la jefatura de la NIN, o digamos los problemas justamente de los trenes, ¿no? Entonces son contratadas o son firmados los acuerdos del más alto nivel. Es por ello que tienen, digamos, una gobernanza y un poder, digamos, relativamente para poder trabajar en todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, la PMO debe focalizarse en entregar valor. Si, como hemos comentado desde un inicio, si no nos da valor, si digamos, pasa un año, 2 años, lo único que nos causa esta PMO es quitarnos horas sombra y dar reportabilidad, no está sumando valor. Estamos más bien perdiendo dinero, porque digamos, la reportabilidad no necesitamos un intermediario. Lo podemos reportar directamente o simplemente no podemos reportar y ya se sabrá el número final al término del proyecto. Entonces, es importante que estas PMO generen valor, ¿no? Y tengan el respaldo de la alta dirección, ¿no? Porque la PMO dentro de una organización se convierte en un órgano más de esta, ¿no? Es un órgano más de la organización, es un órgano más de un ministerio, ¿no? Entonces es un órgano con bastante injerencia a todos los niveles de la organización. Tenemos muchísimos desafíos, ¿no? En estos desafíos, digamos, la PMO no es una estructura en la organización, la PMO es una estructura de gestión. ¿Qué quiere decir en ello, no? Que la PMO, digamos, no va a estar en la organización dentro de una gerencia general, porque si también fracasan, porque si la colocamos dentro de la estructura como un órgano más, también se va a distraer en otras tareas en las cuales no han sido contratados. No lo va a hacer bien, no lo va a distraer recursos, porque es una estructura de gestión que te va a ayudar a que puedas gestionar tus proyectos. Acuérdense, muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos recibido en algún momento coachings o mentorings en el cual nos han acompañado, nos han ayudado en alguna tarea de nuestra vida profesional. Eso hace también una PMO. Una PMO, dentro de sus labores y sus competencias, es justamente llevar y hacer, digamos, una labor de mentoring a los gerentes de proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso muy puntual, en el caso, digamos, de los proyectos de E2E con Reino Unido, Irlanda del Norte, hay las famosas reuniones one-to-one. ¿Cuáles son las reuniones one-to-one? Por ejemplo, hay un project manager asignado a 3, 4 proyectos, digamos, ¿no? Y diariamente y semanalmente con cada uno de los gerentes de proyectos se sienta, ¿no? Y comienza 1 hora, digamos, a revisar los problemas que hay en el proyecto y cómo la PMO puede, o el gerente, o el project manager de la PMO te ayuda, digamos, a que tú tomes la mejor decisión. Hay una nota importante, justamente, y es un error que se tiene, digamos, cuando se contrata una PMO, ¿no? Y por eso también fracasan, que es justamente cuando se contrata una relación a PMO y se espera que la PMO tome las decisiones, ¿no? Tome decisiones, digamos, puede aceptar o no aceptar un evento, un riesgo, puede aceptar un cambio. La PMO te orienta, te da todas las herramientas para que tú puedas desarrollar en una organización orientada al proyecto, sobre todo las que están, digamos, alineadas al PMI, ¿no? Y a las buenas prácticas de gestión de proyecto. La máxima autoridad en un proyecto es el gerente de proyecto y el que toma las decisiones. Cuando tienes este tipo de reuniones, one-to-one con la PMO, con el gerente de proyecto, el gerente de proyecto recibe toda la retroalimentación de este proyecto de management en la PMO, en el cual se le va a orientar, le va a dar lecciones aprendidas, le va a exponer casos pasados similares a los que le ocurre para darle todas las herramientas y desarrollar sus habilidades para que pueda dar la mejor decisión.
Entonces, cuando se confunde justamente el rol de la PMO, es que también fracasa, pero ya desde un punto de vista de la organización, que no entendió bien cuál es el rol de esta, ¿no? Como última recomendación es que no existe algo así como un modelo de PMO. Cada PMO es única. ¿Por qué? Porque cada PMO se va a adaptar uno a la organización, al tipo de proyectos que hay, al marco situacional, a la coyuntura que existe. Por ejemplo, PMOs hay en todo el mundo, inclusive puede haber un equipo de la PMO, digamos, que atiende, digamos, el Perú y que, digamos, que no está en el Perú, está en España, está en el Reino Unido o está en República Checa. Te puede atender, pero su visión, su orientación no va a ser la misma que, digamos, que un país de África, digamos, a Marruecos o Sudáfrica. Va a ser totalmente diferente porque está orientada, digamos, a la coyuntura y a la realidad de cada sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro fracaso justamente que tenemos, ¿no? Un ejemplo muy rápido que vamos a ver es el hospital de Pomabamba, ¿no? En Ancash, ¿no? Que justamente hubieron decisiones que no se tomaron bien, que se tomaron apresuradamente, digamos, y tuvieron perjuicio casi de 81 millones solamente en un evento y un pago sin un respaldo contractual válido, ¿no? Y esto es una lección aprendida justamente porque una PMO es el que te ayuda. Cuando uno va a tomar una decisión, si bien es cierto, un gerente de proyecto puede tomar una decisión, puede ser cuestionable o no, digamos, pero tiene que tener un porqué, tiene que haber un juicio de expertos, ¿no? Uno va a tomar una decisión, sí, perfecto. Yo escucho la PMO que me dice, que me orienta, ese es un juicio de expertos, que me dicen especialistas, es otro juicio de expertos. Entonces, una PMO justamente, si bien es cierto, la decisión tiene un gerente de proyecto, este gerente de proyecto tiene que tomar en base, ¿no?, al juicio de expertos, a qué cosa me dice la PMO, qué me aconseja, qué me dicen mis especialistas, qué me dicen mi administración de contrato, cuál es que recoger todas las herramientas que me está dando la PMO. Y me dan las suficientes herramientas, me da el contrato, ¿no? Yo me sigo el contrato, ¿no? Te da justamente, en este tipo de contratos, tienes un DAP, que es la resolución de disputas, y tienes también los juicios de expertos y las reuniones de one-to-one. Entonces, en cierta manera, si bien es cierto, la decisión la tiene el gerente de proyecto, pero la PMO también como rol tiene que informar, ¿no? Tiene que escalar los riesgos que hay, ¿no? Entonces también la importancia de una PMO también es a todos los niveles y también tiene que estar presente no solo en una labor de mentoring, sino también una labor de control, ¿no? Porque, digamos, hay muchísimos niveles que se pueden ir escalando. Yo soy un project manager y yo puedo alertar algo en un proyecto y sin embargo puedo alertarlos, digamos, a un nivel más alto que pueda llegar, digamos, inclusive hasta la alta dirección. Entonces, la PMO, digamos, no es una organización, digamos, que va a hacer las cosas, que va a estar dentro de la organización, sino es de apoyo, es una que te va a orientar, ¿no?, que te va a ayudar, ¿no? Y te va a dar todas las herramientas necesarias para que llegues a cabo con éxito tus proyectos. Hay diferentes tipos de PMO, pero tener mucho cuidado, digamos, a la hora de que se va a contratar un servicio de esta PMO, tener bien claro, digamos, primero, nuestro plan estratégico, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestra visión y visión como organización? Si no lo tenemos definido, particularmente, y la experiencia que tengo, es no contratar y esperar, digamos, un mejor momento para hacerlo, porque tenemos que tener definido qué es lo que queremos, qué es norte, a qué cosa vamos. Pero si todavía estamos en el limbo, es preferible contratar un asesor financiero, un asesor de negocios, ¿no?
un gurú de empresas antes que tener una PMO. Una PMO es cuando yo tengo bien definido qué cosas es lo que yo quiero y a dónde quiero llegar, ¿no? Y la PMO me va a ayudar el cómo, pero el qué lo defino yo, qué es lo que quiero. Segundo, ¿no? Una PMO tiene que tener muchísima experiencia, tiene que tener ya una estructura jerarquizada y también tiene que llegar con todas las herramientas para que me ayude justamente el hacer, ¿no? El hacer protocolos, en el hacer mis planes, en hacer en inventarme, la pólvora se inventó, ¿no? En inventar cómo voy a hacer mi reportabilidad, no, todo ya tiene que llegar con la PMO. La PMO me tiene que ayudar justamente con todas mis herramientas y me tiene que estandarizar. Esa es la primera misión que tiene una PMO en una organización, ¿no? La segunda es, fracasan porque también se contratan PMO con poca experiencia y pequeñas, que su valor o su aporte a una organización va a ser poco o nulo, va a ser una pérdida de dinero, y el consejo es que si no tienen, es una empresa muy pequeña o una empresa pequeña que digamos quiere orientarse a proyectos, ya tienen bien claro que quieren orientarse a proyectos, comiencen digamos con una PMO, comiencen a mover una PMO. Ahí tienen a la mano, tienen una oficina técnica central, comiencen con ello, comiencen a reforzarlo. Una vez que ya tengan una PMO madura, ya pueden contratar una PMO externa, justamente para que los ayude a estandarizar sus proyectos conforme vaya madurando la empresa, ¿no? Entonces, estos son los motivos de cómo llevar una PMO, porque fracasan algunos, ¿no? En este corto tiempo, una introducción bastante de lo que vamos a desarrollar más adelante en el curso. Y como siempre, justamente hemos desarrollado en el curso anterior, eso no está solo orientado, digamos, a cursos o, digamos, a proyectos de infraestructura, de construcción de edificios, sino que tocamos muchísimos temas. Por ejemplo, se aplica también el desarrollo de software, ¿no? Los bancos tienen mucho tecnología e información, desarrollan, ahí utilizan metodologías ágiles en el cual una PMO es diferente, es totalmente diferente porque ahí estamos hablando de desarrollo de un producto mínimo viable, ¿no? Tenemos que utilizar metodologías ágiles porque la tecnología cambia, las necesidades van evolucionando, ¿no? Y que es muy diferente también en defensa. En defensa estamos hablando de proyectos o programas de muy largo plazo. Estamos hablando de 30, 40 años, ¿no? O planes de gobierno o gobiernos locales, como es el plan que tiene ProLima, ¿no? Que es un plan para Lima 2030 a 30 años, 40 años, ¿no? En que cada proyecto, cada restauración es un CUI o un proyecto independiente y tiene una cartera de programas y proyectos, ¿no? El mismo Estado también tiene programas y proyectos también, ¿no? Programas, ¿no? Por ejemplo, programas de alimentación, programas de salud, ¿no? Programas de vacunación que son muy buenos, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de proyectos, como una PMO, cómo los proyectos se van, no solo se enfocan en lo que es construcción, si bien cierto, construcción es lo más visible, pero hay infinidad de proyectos también que se realizan, ¿no? Proyectos mineros también, ¿no? Entonces, esta es una introducción, espero que haya sido de su atención. Si tienen alguna consulta, los escucho. Ingeniero, muchísimas gracias por la información que nos ha compartido, por esta excelente ponencia. Vamos a tener estos últimos minutos para ver si es que alguno de los participantes tiene alguna duda o consulta. Entonces ya estamos activando las opciones del micro y el chat para que así nos puedan hacer llegar cualquier comentario antes de cerrar la sesión. Ok, justo vemos una mano levantada de Edgar. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Ingeniero, una consulta. No sé si puede hacer algún comentario sobre la PMO en el gobierno regional del Cusco. Sí, pero yo desconozco un poco de los gobiernos locales, sé que se están implementando el PMO, hemos visto que han habido intentos de implementación de oficinas de PMO, pero como les repito, una PMO, ¿no? Es una inversión bastante fuerte, ¿no? Que se da generalmente en gobiernos nacionales, en programas de gobiernos nacionales.
Tenemos, por ejemplo, como dije, la NIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, tiene una PMO con el programa de G2E. Estamos hablando de que es unas 120 personas, unas 130, entonces es inversión bastante fuerte, ¿no? Y como les dije en un principio, ¿no? Si van a implementar una PMO, ¿no? Sobre todo en los gobiernos locales, gobiernos regionales, es recomendable justamente comenzar una PMO in-house desde dentro, ¿no? Porque una PMO bajo un programa de G2G se tiene que generar bastantes recursos. Gracias, Edgar, por tu participación. Gracias, ingeniero, también por la respuesta. Vamos a esperar a ver si es que algún otro participante tiene alguna duda o comentario final. Y mientras tanto, volvemos a recordarles que la masterclass de hoy es parte del lanzamiento de la especialización de PMO que tenemos también a cargo del ingeniero Mauricio, que estamos iniciando el 23 de este mes. Así que si se encuentran interesados en matricularse en esta especialización, pueden ingresar a nuestra página web seoacademy.edu.pe, donde van a encontrar el brochure de este curso, van a encontrar el temario detallado, toda la metodología de trabajo que tenemos y toda la información necesaria para que puedan conocer sobre este programa educativo. También van a encontrar en la página nuestros contactos, los canales de contacto para que puedan recibir soporte en caso de que tengan alguna duda o consulta. Veo que no tenemos más dudas, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Ingeniero, nuevamente muchas gracias por la ponencia y gracias a todos los participantes por su atención. Esperamos verlos en el desarrollo de la especialización. Buenas noches a todos. Gracias, gracias.